Muy bien, gracias Janet. Ya Janet está por allí. Voy a compartir la pantalla para avanzar y ya se van sumando los colegas por allí. Y entonces nos vamos a quedar con esa pista. Gracias Janet, Miriam, Gladys, Yadira, que se conectó por ahí. Siempre ahí le colocó el nombre de Yadira. Ya, muy bien. Nos queda este tercer bloque y inmediatamente ya se descarga el video para subirlo a YouTube. Entonces, estructura o partes que va a tener el artículo científico, y fíjense que lo llamo la versión 2.0 porque va a ser la versión definitiva. Entonces, introducción, método, resultado y discusión. Esa será la estructura general de nuestra producción. Bien, ejemplo, lo que está en pantalla, lo que quiere es presentarles que lo que decía la profesora Gladys Santiago hace unos minutos atrás, de qué fue lo que enviamos. Gladys, enviamos entonces una redacción prospectiva o proyectiva. Aunque esté concluido o esté por concluir, hay elementos que todavía están en desarrollo. Por lo tanto, entonces, eh, hay en este estilo o esta categoría de lo que estamos haciendo en este curso, son artículos de reflexión científica. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos datos. No podemos decir, y el 80% del profesional de enfermería sigue la teoría de Dorothea Oren, como dice Yadira. Todavía no tenemos ese dato porque no está validado ni confirmado. Por lo tanto, estamos en redacción prospectiva o proyectiva, lo que va a suceder posteriormente. Igual son artículos, pero lo ideal es que construyamos artículos científicos emanados de sus tesis doctorales, que son documentos científicos, ¿verdad? Diferencia. Bueno, los artículos de reflexión tienen solamente tres partes: introducción, reflexión y conclusión. Son más sencillos porque es la opinión del autor acerca de un tema o problema. Recordemos entonces que en nuestro caso de investigación doctoral, vamos a desarrollar un artículo de investigación científica con la estructura IMRD: introducción, método, resultado y discusión. Aspectos positivos, aspectos que deben presentarse. Bueno, en los artículos de reflexión, el autor incita o invita al lector a que se involucre en el tema, a que trabaje con esos insumos que usted está suministrando. Mientras que los artículos científicos o de investigación científica, usted está aportando un dato que proviene de una tesis doctoral que, en resumen o en síntesis, es universal. ¿Qué pasa? Y entonces aquí viene uno de los pasos de los que vamos a hablar posteriormente. ¿Qué pasa con mi artículo cuando es enviado a la revista? Bueno, hay tres opciones de respuesta. Por eso les decía, Janet, Miriam, Gladys, Yadira, que lo ideal es que ahorita nos entrenemos, que adquiramos habilidades, estrategias y competencias para escribir la mejor versión de su artículo, porque todavía no está completada su tesis doctoral, pero sí necesitamos hacer un artículo para este curso, para la acreditación. Pero posteriormente, cuando completen sus tesis doctorales y formulen o construyan su artículo científico definitivo 2.0 con mayor pulitura, va a ser entonces recibido por la revista o por los árbitros de la revista. Y entonces va a ser enviado a una evaluación por pares. Se llama evaluación por pares doble ciego. ¿Por qué doble ciego? Porque los evaluadores, los árbitros, los especialistas, no van a saber su nombre, ni siquiera sus códigos DOI o ORCID.
va a ser solamente una nomenclatura que, por ejemplo, el artículo de Miriam Vargas va a tener un número, el 3453, Miriam, un ejemplo. Y el árbitro o el juez, el revisor, recibe el artículo identificado como el 3525. No sabe de quién es, ni de qué proviene, ni de qué universidad, ni nada por el estilo. Por eso se llama evaluación por pares doble ciego. ¿Por qué? Porque puede estar un evaluador en Puerto Rico, pero el otro puede estar en España. Puede estar un evaluador en Colombia y otro en Brasil. Uno en Argentina y uno a lo mejor en Francia. Entonces, es evaluación por pares doble ciego, que se llama el método quien recibe su archivo, su artículo arbitrado, que tiene la estructura IMRD, introducción, método, resultado y discusión. ¿Cuáles serían las tres respuestas de su archivo o artículo? Si no cumple con el estándar de la revista, inmediatamente es rechazado y devuelto. Dice, no cumple con el estándar. Por ejemplo, si la revista trabaja con las normas APA y el artículo está elaborado con las normas Vancouver, inmediatamente es rechazado porque no cumple el estándar de publicación. Fíjense, es rechazado, no devuelto. En el caso de ser devuelto, están las siguientes dos opciones, aceptados con cambios menores. Los árbitros revisan la información, revisan los artículos y hacen alguna sugerencia. Y dice, y hacemos estos cambios y nos los vuelven a enviar para ver si los hicieron. Y ahí procesamos entonces la publicación. Entonces, fíjense, aceptados con cambios menores o aceptada con la condición de hacer mayores cambios en la estructura IMRD. Cónchale, profesor, pero son muchas exigencias para publicar. Bueno, es que la revista y debe cumplir ciertos parámetros para mantenerse dentro de las redes como Dialnet o Latindex. Para estar allí hay que seguir ciertos criterios obligatorios. Bien, entonces, importante, hoy estamos recibiendo algunas partes, algunas pistas para entender de qué va el artículo y fíjense que ahora le coloco el apellido definitivo. El que me van a entregar a mí o van a entregar en este curso, vamos a llamarlo proyectivo o prospectivo. ¿Por qué? Porque tiene la estructura general y hay algunos datos de los resultados que todavía no tienen. El que sí vamos a completar, y ese va a ser, y ojalá estemos todavía por ahí, ¿verdad? En conexión y en comunicación, y yo pueda ver entonces sus trabajos ya definitivos, va a tener entonces esas pistas que están en pantalla. IMRD, introducción, qué problemas se está estudiando, y fíjense cómo ahora se resumen los contenidos. El método, cómo estudiaron ese problema de su tesis doctoral. ¿Qué encontraron? Los hallazgos. ¿Y qué significan esos resultados? Bueno, que podemos cambiar la realidad. Un ejemplo de una teoría y que tiene muchísimos artículos publicados en relación bueno, fallecido ya el doctor Ruben Forestein. A lo mejor no le suena, pero sí le suena del ámbito de la investigación neurocientífica. El doctor Forestein fue un investigador que trabajó con los hijos de las personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces estos niños llamados hijos de la guerra no querían ni acercarse a las personas, o sea, el proceso de socialización, no querían generar nuevas culturas, no querían estudiar. ¿Qué hizo el doctor Ruben Forestein? Entonces, él dictaminó, él proyectó, elaboró la teoría de la modificabilidad cognitiva. Es que todas las personas que funcionan normalmente con toda la capacidad cerebral o neurológica tienen la capacidad de modificar su conocimiento. Y entonces a través de un mediador, entonces viene la figura en su teoría, él habla de sujeto, de objeto y mediador.
El sujeto, la persona que aprende, el objeto, el área de conocimiento, y el mediador acerca el objeto al sujeto. Esa es la teoría del doctor Forrester en cuatro partes. Entonces, al final de su trabajo doctoral, Janet tendrá entonces una nueva aproximación teórica o la teoría de Janet. Y esa teoría va a tener entonces un problema que se estudió, un método que fue aplicado, unos resultados que obtuvo Janet y la discusión. ¿Qué pasa con esos resultados? ¿Aplican para todos los niños hijos de la guerra, en todos los continentes, en todas las culturas, en todas las edades? Y entonces de ahí viene el cuarto elemento llamado discusión. Su trabajo, su investigación doctoral, que a lo mejor algún lector no leerá las 150, 200 páginas, pero sí va a leer el artículo que publique la profesora Gladys Santiago de 15 páginas. 15 páginas sí las leo, en menor tiempo, obviamente, y entonces puedo generar un proceso de discusión científica. No para discutir, no para generar conflicto, no, para generar nuevos conocimientos. Entonces, fíjense que el artículo científico en su estructura IMRD lo que trata es de resumir la información para hacerla llegar a más personas en otras universidades, en otros países, en otras redes de investigación, y que su investigación pueda ser entonces enriquecida o, fíjense, la segunda parte de su investigación doctoral. Y pudiera ser como está haciendo por ahí la colega Elvira, ¿verdad? Por ejemplo, Elvira está haciendo una nueva investigación doctoral porque posiblemente su investigación previa de doctorado tiene una segunda parte o una siguiente fase, que es otro curso o programa de doctorado. Y obviamente les abro también la perspectiva a los estudios postdoctorales. Es que el doctorado obviamente es el grado más alto de quinto nivel, pero hay estudios postdoctorales que son actualizaciones. Puedo hacer un doctorado cada año, cada 2 años, hago un postdoctorado o un doctorado. ¿Qué es un postdoctorado? Un curso de actualización sobre el tema que a lo mejor usted ya es un experto o una experta. Bien, pista para tomar en cuenta y que les quede por allí: estructura del formato de artículo científico IMRD, introducción, materiales y resultados y discusión y conclusión. Bueno, no quiero cansarles con tanta letra ni con tanta diapositiva. Lo que quiero es invitarles a entender que estamos entrenándonos, estamos habilitándonos para nuevas formas de escritura. Por eso entonces esta actividad académica se llama escritura académica, escritura de artículos científicos. Bien, retomando entonces, profesor, pero ¿por qué utilizamos las normas APA y no las normas Vancouver? Bueno, por una decisión de la universidad y de la facultad, ¿no? Que la forma para validar, fíjense, entre Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil, Argentina, para que pudiéramos tener un espectro más amplio en estructura o estándar, hemos elegido las normas APA. Aunque pudiera usted después publicar Elvira, Gladys, Miriam, Yadira, Ana, en otra revista y le van a informar. Pero el estilo o el estándar de esta revista es el de Vancouver, o es el MLA, o el de ingeniería, que es IEEE. Entonces, cada área del conocimiento o área del saber tiene proyectado un estilo o estándar de escritura. En nuestro caso, retomamos y resumimos tanto para la tesis doctoral como para el artículo científico las normas APA de la séptima edición. Bien, artículo científico. Entonces ya algunos o algunas o todos, y ojalá que todos y todas tengan ya una idea más general o más concreta, más específica de lo que es un artículo científico. ¿Qué es un artículo científico? Un texto de extensión breve que tiene como propósito esencial comunicar lo que usted
investigó. Esa es la intención. Y por ahí te tomo la fotito para compartirlo por el grupo. ¿Qué es el artículo? Es un producto, lo que usted está desarrollando ahorita o lo que desarrolló en su trabajo de estudio de maestría, en su máster, eso es un producto científico. El producto de su investigación se puede llamar artículo científico. Así que importante tener en cuenta que los canales de comunicación por los cuales Miriam Vargas va a hacer llegar a todos otros investigadores, otras universidades, otros países, otros docentes, otros enfermeros, es a través, fíjense, el primer paso o la primera parte para llegar a darse a conocer es a través del artículo científico. Que si ya usted conoce a algún colega a través de su tesis doctoral, bueno, muchísimo mejor, porque ya usted tiene un código DOI, un código ORCID, y ya tiene un renombre, porque ya usted es doctor o doctora. Entonces ya no solamente es un doctorando, una persona que se está formando para los estudios doctorales, es que usted ya es un investigador. Entonces, importante recordar los niveles de los estudios de primer nivel, que son los de primaria básica, los estudios de segundo nivel, los de bachillerato, high school, nivel de tercer nivel de estudio, el pregrado, la licenciatura. Y entonces ya tengo las herramientas para leer y escribir y ahora me decido por una carrera o área de conocimiento. Supongamos que sea educación o enfermería y hago una licenciatura. Esa licenciatura o la universidad me da una licencia para seguir estudiando y trabajando. Entonces hacemos estudios de cuarto nivel o estudios de maestría o máster. ¿Qué es la maestría? Es que voy profundizar las herramientas de investigación y voy a solucionar un problema. El trabajo de maestría, los que ya concluyeron, deben dar respuesta a un problema específico. Y cuando aplican ese método o ese plan factible o ese proyecto, se debería solucionar el problema. En cambio, los estudios de quinto nivel, que son los estudios doctorales, el último nivel, tratan de generar una teoría. Ya no solamente solucionar un problema, ya ahora usted es un investigador que tiene herramientas de investigación gracias a la licenciatura y a la maestría. Por eso entonces usted se proyecta a nivel internacional, a nivel científico, como una doctora o un doctor. Fíjense cómo inclusive en Estados Unidos, por poner un ejemplo, y también en Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, el término o la categoría académica de doctor es relevante. Ah, y yo hice un doctorado, por lo tanto usted es un doctor o una doctora, es un experto. Eso es lo que nos dice al ciudadano de a pie, al ciudadano coloquial. Perspectiva epistémica. Ajá, muy bien, gracias Ana. ¿Epistémica o epistemológica? La perspectiva epistémica trata del el conocimiento. Generar nuevo conocimiento. Perspectiva epistémica, que su investigación doctoral va a generar nuevo conocimiento. No es que es algo del otro mundo, lo que pasa es que nadie lo había dicho con las palabras que usted lo dice. Por eso es importante el encuentro de hoy para resaltar el valor y la importancia de las palabras. Las palabras en las tesis doctorales y en los artículos científicos deben ser intencionadas. No son palabras al azar. Bien, ejemplos breves para seguir avanzando de la escritura científica. Recordemos entonces que existen varios estándares y varias normas, como las normas de Harvard, que son para ciencias físicas y ciencias sociales, las normas de la Asociación Americana de Lenguaje Moderno para literatura y arte, la norma Chicago
utilizadas en las ciencias físicas naturales y también en las ciencias jurídicas, en el derecho, en la abogacía, y las normas APA, que son mucho más amplias, cubren o abarcan las ciencias sociales, dentro de las cuales está la enfermería, la medicina y las ciencias de la salud. Solamente recordar, porque igual les compartiré, si no lo tienen a la mano, algunas guías o resúmenes de las normas APA. ¿Qué dicen las normas APA? En resumen, solamente un resumen, no pretendo hacer un exhaustivo de normas APA. Es que las normas APA de séptima edición cambiaron su estructura en relación o en referencia a la de la sexta, porque en la sexta edición los márgenes de la página tamaño carta, que es la página cuartilla que se utiliza según la norma APA como estándar, en la sexta el margen izquierdo era de 4 centímetros. El superior, el inferior y el margen derecho eran de 3 centímetros. ¿Qué sucede ahora? Bueno, que en la séptima edición se modifican los márgenes y se acuerda que el margen es de 1 pulgada. Esta pulgada en la medida en métrica internacional se traduce en 2,54 centímetros. En el margen superior, inferior, derecho y izquierdo hay 2,54 centímetros. Y profesor, ¿y cómo puedo determinar o validar ese dato? Bueno, en su procesador de palabras o procesador de texto, llámese Microsoft Word, por ejemplo, existe el icono o el módulo de márgenes. Y ahí va a tener los márgenes de la página superior, inferior, izquierdo y derecho. En los 4 lados, 2,54. Está la alineación a la izquierda, que algunos, por ejemplo, en mi caso, para el tema visual, prefiero el tema de la justificación, justificado en ambos márgenes. Es decir, se ve una cuadrícula a la página. En las normas APA de séptima edición sugieren la alineación a la izquierda o abanderada. Es que el párrafo se soporta o se reclina hacia la izquierda, no quedando así en línea recta el margen de palabras a la derecha, por la séptima edición. El tema del interlineado para la sexta era 1,5 centímetros, para la séptima son 2 centímetros o interlineado doble. ¿Qué significa este interlineado doble? Y aquí le doy una pista para la escritura posterior del artículo de la tesis. Es que antes le daba doble clic al finalizar un párrafo. ¿Se recuerdan? Terminaba el párrafo y le daba un clic y un segundo clic y ahí comenzaba a escribir. En la sexta edición. En la séptima, no. Es continuo. Lo que me va a indicar que es un párrafo nuevo es la sangría. Todo está continuo. El texto está continuo mientras no haya un nuevo título. Cuando hay un título o subtítulo, ya ahí cambia. Comienza de cero la página, o sea, comienza nuevamente y empiezan los párrafos. Fíjense cómo en esa imagen que está en pantalla, que es referencial, con las normas APA séptima edición, más o menos son 3 párrafos por página. 3 párrafos, porque un párrafo son 10 o 12 líneas. Y entonces en una página caben 2 o 3 párrafos. Entonces, ¿qué me identifica que es un párrafo nuevo? La sangría, que algunos lo utilizan con la barra espaciadora del teclado de su computador, otros también en el módulo o botón de márgenes está también el tabulador. La tabulación de 1,27 centímetros es la distancia. Fuentes recomendadas. Bueno, normas APA hablan de 3 tipos de letras o tipografía. La clásica o la estándar, la Times New Roman. En el tamaño de 12 puntos. En el tamaño de 12 puntos para el texto, para el párrafo. Para los títulos, 14 puntos. Número 14. A mí visualmente, por temas de lectura, me agrada leer más en la letra Arial, pero es un gusto personal, ¿sí? Pero usted va a encontrar que algunas revistas escriben en Times New Roman. Otra tipografía que es aceptada en la séptima edición es la Calibri.
que viene ya predeterminada en algunos programas Word, en algunos paquetes Word, como Word. Entonces, ¿en qué tipografía voy a escribir mi artículo o mi tesis doctoral? En la primera opción, Times New Roman. Segunda opción, Arial, 12 puntos. Tamaño, 12. Calibre, 12. En el estándar básico. Los títulos y subtítulos, según las normas APA, también van cambiando de tamaño. ¿Qué más trae las normas APA? Y simplemente como un recordatorio o pista. Es que, profesor, yo asistí a un congreso y en ese congreso dieron una explicación que para mí, Miriam Vargas o Gladys Santiago o Elvira Ríos o Yadira, me sirvió. Y quiero hacer la cita de esa frase que dijeron en el congreso. Entonces, la norma APA tiene una nomenclatura o una taxonomía para hacer cita. Fíjense, de blog de Facebook, por ejemplo, de un video de YouTube, de un tweet o de anterior Twitter o X. Puedo hacer un post, puedo hacer una cita de un post de Facebook. Y es que me llegó un correo electrónico explicativo de la Universidad de Mayagüez y de ahí voy a tomar una cita textual. ¿Qué significa? Que según el estándar o la nomenclatura de cada una de las normas, voy a hacer la cita. En nuestro caso particular, la primera columna responde o corresponde a las normas APA. Y así entonces es la forma de citar. Por eso les hablaba ahorita y hacía la referencia, por ejemplo, del caso de el manual o el estilo Vancouver. Tiene otra estructura y cuando los revisores o árbitros reciben esos escritos o manuscritos o primeras versiones de artículos y no están con las normas APA, de una vez los rechazan porque no van a encontrar la estructura que esperan. Entonces, importante desde ahora, por lo menos revisar o familiarizarnos, es el término correcto, con las normas APA. Está en pantalla una diapositiva que ejemplifica la cita de un libro con un autor según el estilo Vancouver. Y fíjense que el año de publicación va de último, la fecha. El autor va de primero, luego el título, la editorial, el lugar, la edición. En las normas APA, la estructura es mucho más sencilla y directa. Existe también el estilo Harvard para algunas revistas que tienen inclusive publicaciones en Estados Unidos, inclusive en Inglaterra. Tesis doctorales. ¿Cómo citar una tesis no publicada? Fíjense, y aquí voy a hacer énfasis en esta diapositiva que está en pantalla, en la última línea hace referencia al tipo de documento tesis no publicada. Es decir, lo que está haciendo hoy Yadira, lo que está haciendo hoy Gladys Santiago es una tesis no publicada, pero si ya hay algunos elementos que puedo citar o referir, hago entonces, según las normas APA, ese tipo de tesis no publicada. Ponencias en congreso, hacer una cita de un congreso de enfermería que asistí en Costa Rica, por ejemplo. Entonces, el estilo de las normas APA nos señala cómo hacerlo. Dentro de unos minutos les comparto un par de archivos que son resúmenes de las normas APA. Igualmente está la página web oficial de apa.com en español. Bien, esta lámina lo que nos recuerda son las normas de citación, cómo se citan, según los catálogos. El próximo sábado les voy a mostrar o acercarnos. Esto es una aproximación, un acercamiento a los estilos, estándares de la UNESCO y las áreas de conocimiento o las líneas de investigación. ¿Sí? Investigar entonces desde las normas APA nos acerca a un mundo de investigadores en nuestros idiomas, pero saber que existe una estructura.
Esto que está en pantalla son resúmenes que presentan ambas o los estilos de publicación. Bien, creo que me queda solo un par de diapositivas más que hacen referencia entonces a la escritura académica. ¿Cómo voy a escribir? O lo que ya estoy escribiendo. Bueno, fíjense, yo tenía o tengo por aquí un ejercicio, pero que tiene que ver con lo mismo que comentaba la colega Gladys Santiago, ¿no? Profesor, pero ya yo envié 15 páginas, ¿no? Bueno, en esa misma línea, vamos a seguir perfilando, puliendo y mejorando nuestras investigaciones. Voy aquí a compartir otro archivo que nos pudiera iluminar o ilustrar más sobre los que... Aquí está. Un archivo adicional, que es el último que estoy compartiendo en este momento, estoy compartiendo el archivo y aquí voy a la pantalla, se llama conectivo y relacional. Bien, con esto voy cerrando y para escuchar alguna pregunta y avanzar para la próxima clase. ¿Alguno me confirma si se visualiza? Solamente la nueva pantalla, tomo un poquito de agua. Sí, se ve. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias. Bien, últimas diapositivas, porque ya se nos va acabando el tiempo. Nos quedan ahí unos minutitos, ahí unos 8 minutitos de este tercer bloque. ¿Qué es un conectivo, Ana? ¿Qué es un relacionante, Yadira? Son las palabras o son los elementos gráficos comunicacionales del lenguaje que nos permiten unir ideas. Es que yo puedo decir hospital grande, pero si yo digo el hospital es grande y blanco, mi cerebro funciona obviamente a través de sinapsis nerviosas, sinapsis neuronales. Se conectan. Cuando digo hospital grande, mi cerebro inclusive completa la frase, el hospital es grande. Pero como cuando no estamos hablando y cuando escribimos, no podemos suponer o presuponer que Miriam Vargas quiso decir que el hospital es grande, porque solamente escribió hospital grande, nos sucede con los grupos de WhatsApp, o con la comunicación por WhatsApp, por ejemplo, o mensajes de texto, o por correo electrónico. La palabra que falta, nuestro cerebro la completa, pero no está allí. Entonces, ¿qué hace falta? Bueno, estas palabras que están en pantalla, que se llaman conectivos y relacionantes. Y es que hay unas palabras que nos indican el orden cronológico. Por ejemplo, en esta investigación que estamos leyendo de Janet, en esta investigación, en el principio, el problema se encontró en Costa Rica, porque de Costa Rica fue un paciente del Hospital General de Costa Rica y fue trasladado al Hospital de Puerto Rico y trajo un elemento que pudiera ser entonces una epidemia. Fíjense entonces que existen elementos para que el lector y el investigador denote orden cronológico e importancia. Y se descubrió que existe entonces una infección determinada con un nombre específico. Entonces puedo utilizar el conector primero, en primer lugar, antes que nada, ante todo, mientras, inclusive después, a continuación. Entonces les estoy compartiendo unas herramientas que nos van a ayudar a escribir mejor, no a escribir más, a escribir mejor. Un poco lo que señalaba al principio. Lo que ya construimos, estoy seguro que ahora, en un segundo momento, después de pasado una o un par de semanas, oye, puedo cambiar esto. Y esto lo puedo cambiar por, entonces, fíjense, para introducir una idea adicional o para introducir un contraste entre un país y otro, entre un hospital y otro, entre un grupo de enfermería y otro, entre Estados Unidos y Puerto Rico, para introducir un ejemplo, para introducir una explicación, para introducir una causa o un efecto.
Puedo introducir en el párrafo una condición, una finalidad o comparar. Y es que puedo decir entonces al final, en resumen, en síntesis, en conclusión, para concluir este encuentro del sábado 14 de junio, hemos abordado, nos hemos acercado al tema del artículo científico. ¿Cuál es su conceptualización? ¿Cuál es su estructura básica IMRD? Introducción, método, resultado y discusión. Es que ya tenemos un acercamiento del proceso de envío para su arbitraje, que posteriormente, el próximo sábado, lo vamos a ver un poco más a detalle. Y podemos entonces mejorar los párrafos, podemos mejorar las ideas a través de conectivos y relacionantes. Pues aquí en pantalla están viendo entonces unos conectores que también nos ayudan a entender cómo unir palabras y cómo conectar inclusive al principio de un párrafo para traernos la idea del párrafo anterior. Entonces aquí tenemos unas 20 páginas para enlazar, para conectar. Fíjese, esta página que está, diapositiva que está en este momento en pantalla, son construcciones para enlazar párrafos. Por otra parte, identificaron elementos hasta el presente y me traigo la idea del párrafo anterior. Medios de conexión y tenemos allí, bueno, les invito a revisar con mucha más paciencia y calma estos elementos que sí les van a ayudar, fíjense, tanto en su tesis doctoral como en sus artículos científicos. Pregúntenme, preguntas. Sé que hoy ha sido, ¿verdad? Un océano de conocimientos, hay datos nuevos, informaciones nuevas, datos que ya conocían a lo mejor, ¿verdad? Y, oye, estoy repasando, estoy recordando, estoy reforzando lo que yo sabía. Nos quedan un par de minutitos para escuchar algún aporte. Por ahí ya vemos a Yadira, que aunque vaya en el auto, nos está escuchando. Gracias, Yadira. En un breve momento comparto la grabación desde enlaces de YouTube para que tengan la grabación. Revisen con mayor calma los archivos. Preguntas de Janet, preguntas de Ana Maldonado, preguntas de la profesora Gladys, preguntas de Miriam, preguntas de Elvira. ¿Algún aporte? No dicen nada. No, la clase de hoy estuvo sumamente interesante, ¿verdad? En cuestión de repasar muchas cosas que tal vez no nos importancia, ¿verdad? O no nos percatábamos, ¿verdad? La importancia de la redacción Ajá. y del uso adecuado del lenguaje, ¿verdad? Para el lector sea apropiado, ¿verdad? Utilizar todas estas herramientas, ¿verdad? Que son esenciales para ahora en ese proceso que estamos en la búsqueda de completar, porque no, por lo menos de mi parte, estamos en proceso de tratar de completar los primeros capítulos, ¿verdad? Y poder entonces entrar a como tal la investigación para tener los resultados. Pero este es, ¿verdad? La parte de cómo se redacta, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Esa epistemología nueva que estamos buscando, toda esa, cada vez que usted dice algo, espérate, esto yo voy a hacer, voy a Ok. cambiar, ¿verdad? Y no, pero yo debo investigar esto. Entonces viene otra, ¿verdad? Otra cosa en nuestra cabecita y dice, espérate, déjame buscar una investigación así, así, que nos va a dar luz a lo que hacemos, ¿verdad? Tan importante, ¿verdad? Para nuestras investigaciones. Y ver tan importante, ¿verdad? Por lo menos de mi punto de vista, poder lograr hacer un artículo y que sea publicado, yo creo que es un orgullo para uno, para la universidad y para ustedes como profesores, que Claro, no todos claro. lo lograremos, yo entiendo, pero por lo menos tenemos la ilusión de hacerlo bien hecho y tratar de, ¿verdad? De por lo menos enviarlo, que eso es una Claro que parte que sí. nos emociona, ¿verdad? Claro que Que sí. estén bien No, escritos ¿verdad? Y que otros le puedan ayudar a su escrito y digan, espérate, este lo logré y lo escribí, alguien lo está leyendo, ¿verdad? No sé si las compañeras lo ven así, pero yo lo veo como que es algo tan importantísimo, que sea algo bien hecho y que otros lo puedan leer, sería
una de las emociones más grandes para nosotros como escritores de los artículos. Y- Gracias a usted. gracias, gracias. Bueno,